Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta edición 34 especial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que dadas las circunstancias sanitarias mundiales, pues nos hemos visto obligados a llevarla al formato virtual, en el que también tenemos un gran programa y esta mesa en la que estamos ahora no me dejará mentir. Vamos a hablar del panorama de la industria editorial en México y el mundo, en esta sección de diálogos de la industria, una parte que estamos pensando para los profesionales del libro de todo el mundo, obviamente, aunque este diálogo lo español, que es nuestro, y bueno, pues yo, a nombre de todo el organizador de la Feria Internacional del Libro, de Jara, que me honro en dirigir, quiero agradecerles que nos estén viendo, agradecerles por favor de que estén justamente siguiendo todas las actividades de la feria, que es un amplio. En 9 días vamos a continuar con muchas actividades, no solo para los profesionales, sino también todos los programas que normalmente hacemos en un año normal, entre comillas, lo de normal, pero bueno, en esta nueva normalidad estamos en lo virtual, y a mí me da mucho gusto dar la bienvenida a dos amigos y doctores fundamentales del mundo editorial en México y en el mundo. Editores, gente del mundo editorial, que insisto que, bueno, pues sin ellos yo creo que no se podría considerar a dónde hemos llegado hoy en día en este panorama de la industria, sobre todo en nuestro país, pero también internacionalmente. Voy a presentar en primer lugar a Juan Luis Zarzós, el ingeniero Juan Luis Zarzós Arvide, quien es egresado de la Universidad de Anáhuac en el área de Ingeniería Industrial, donde forma parte del Consejo de Egresados de la Facultad de Ingeniería. También es graduado en Alta Dirección PADI, en este Instituto Mexicano de Alta Dirección de Empresas. Juan ha recibido varios reconocimientos y sobresale el reconocimiento al mérito gremial que otorga la CANIEM el año de 2011. Preside ahora la Fundación Santillana de Deis, también es presidente del Consejo Directivo de eBay México. Ya tuvo él antes un periodo de dirección de la Nacional de la Industria Mexicana, ahora sigue siendo presidente de esta nueva etapa. De 2007 a 2010, Juan presidió la Cámara de la Editorial Mexicana, y todos los que hemos estado ligados al mundo editorial sabemos de los logros que tuvo Juan en esa etapa, entre los que destacan la promulgación de la ley de la lectura, nada más y nada menos. Esto fue una batalla que Juan lideró, los acuerdos entre la CNEM y FedEx y la promoción del libro mexicano en el exterior. Durante su gestión, México participó como país invitado en el Salón del Libro de París, la Feria del Libro de Colombia y la Feria Internacional del Libro de la India. Participa en editoriales en destacados, ha participado en múltiples ocasiones en ferias internacionales como la de Frankfurt, y bueno, pues ha sido realmente, insisto, un pilar de la industria editorial en nuestro país, y actualmente es nuevamente presidente de la CANIEM, de la Cámara Nacional de la Industria Mexicana. Juan, muchas gracias por tu participación, de verdad, para mí es un enorme gusto dialogar aquí contigo, y lo tengo que decir, además de todo, pues Juan y yo hemos sido colegas de trabajo en Editorial Santillana, y pues en ese sentido también tengo un conocimiento de él a nivel manual. Y también me da mucho gusto recibir a otro querido amigo, a Hugo Setzer, ingeniero industrial también. Estoy con 2 ingenieros. Qué curioso, ¿verdad? Que tengamos la participación de 2 ingenieros, y los 2 además con maestrías en el IPADE. O sea, ahí hay una coincidencia entre ustedes 2 que me da mucho gusto poder. Además, bueno, pues Hugo es director general de la editorial El Manual Moderno desde 1990. Es una editorial que realmente es fundamental para quienes están trabajando en los campos de medicina y psicología de toda América Latina. Lo hemos vivido durante mucho tiempo. En varias ocasiones ha sido miembro del Consejo Directivo precisamente de la CANIEM, y vicepresidente en los periodos 2004-2006 y del 10 al 2013. También él recibió el premio gremial de la CANIEM. O sea, yo creo que hay muchas coincidencias entre ustedes 2, y me da mucho gusto. Fue presidente del Comité para América Latina y el Caribe y miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos Reprográficos, miembro asesora del Consejo
Consorcio de Libros Accesibles, y actualmente, nada más y nada menos, es presidente del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Editores, International Publishers Association. Con estos dos títulos ya creo que por sí mismos, no tendría por qué pegarlos, pero podemos avalar que quien pueda hablar de mejor manera, quienes conocen de una manera así desde las entrañas la industria editorial de nuestro país y del mundo, son precisamente Hugo y Juan, y a dar las gracias y de ver qué gusto estar con ustedes. Yo no me había percatado de estas similitudes, de estos vasos comunicantes entre sus currículums, pero creo que no son gratuitos. Bienvenidos. Y aparte somos amigos. Además, Además, no, claro. Muchas gracias. Claro. Ahora sí que son amigos, con todo esto tienen que ser amigos, con todas estas, digamos, coincidencias en su currículum. Muchas gracias, pues, Marisol. No, encantada, y de verdad, pues yo también me considero amiga. Pues la idea es hablar en un año tan complicado, en un año lleno de dificultades, de grandes retos, sobre el panorama de la industria editorial, pero este año, es decir, no hablar en general de lo que ha ocurrido en la industria editorial, porque creo que, si están de acuerdo, hasta el 2019 la industria editorial era una, y comienza 2020, todavía está más o menos bien. Nadie nos imaginamos, por ejemplo, cuando terminábamos la FIL 2019, con la India como invitado de honor, a lo que nos veníamos enfrentados este año. Es decir, ha sido un año que nadie imaginaba, nadie en la industria editorial y nadie en el mundo. Yo no me canso de decir que vivimos en un gran laboratorio experimental como sociedad, porque estamos viviendo circunstancias completamente inusitadas, inéditas e inimaginables. Nadie podíamos pensar a lo que nos íbamos a enfrentar con este reto. Y poco a poco, pues, para hablar en términos coloquiales, nos fue cayendo el 20. Fuimos dándonos cuenta a lo que nos íbamos enfrentando. Cuando digo poco a poco, porque veíamos el virus a principio de año, el primer trimestre, como algo que tal vez llegaba a México, pero que México lo iba a poder controlar, o América, nuestros países de América Latina, pero lo veíamos en cierto sentido como algo lejano. Probablemente tú no, Hugo, porque viajabas seguramente en esos meses a algunas otras ferias, no lo sé, pero pues a ver ferias de libro, por ejemplo, en concreto la de Londres, o la de Bolonia, o el Salón del Libro de París, que tuvieron o que cancelarse, o que posponerse, o migrar al formato virtual. Y así empezó a ocurrir gradualmente, primero con las ferias del libro, pero luego con los confinamientos, y al haber cerrado en la mayor parte de los países las librerías. El confinamiento implicó no tener puntos de venta físicos de libro, y también migrar al formato electrónico, que ya existía, pero que era la única manera, la única vía posible de poder adquirir publicaciones. Este ha sido un poco el panorama, y a mí me gustaría, a partir de esta opción, pues si quieres, Hugo, comenzamos por el alfabético, le preguntaremos a Juan ¿cómo fuimos viendo este panorama, Juan? ¿Cómo comenzó a principios de año? ¿Cuál era tu impresión? Y gradualmente, ¿cómo ha cambiado esta situación? Luego, obviamente, le preguntaremos a Hugo. Como bien mencionabas, el cierre del año de 2019 fue bueno, fue razonablemente bien, con los problemas que hemos tenido toda la vida, pero bien. A principio de año se veía un incremento del 5% en ventas, en número de ejemplares, y unos 3% en facturación, lo cual indicaba o marcaba una tendencia a que este año podía ser un año razonablemente bueno. A partir de la pandemia, en la semana número 15, la caída fue brutal, cayó al 80%, al 20% las ventas que teníamos, y de ahí pues ha ido recuperando poco a poco hasta llegar a estas últimas semanas, donde se puede decir que ya estamos casi en los niveles que teníamos a principios de años, pero el bache ha sido muy, muy, muy grande. Lo más difícil que tuvimos, creo yo, fue el cierre de librerías, el cierre obligatorio de todas las librerías por la pandemia, que dejó a los editores sin el canal de mercado donde podían colocar sus libros, y a las librerías las puso en un aprieto. Hay que recordar que la caja registradora de las librerías es el inicio del flujo de toda la cadena. Entonces, si no hay clic en la caja registradora, pues no, la cadena no recibe ningún flujo, lo cual impide que se hagan ediciones, que se imprima, los impresores fallan, en fin, ha sido una cosa muy, muy, muy difícil.
se logró que se consideran las librerías como esenciales para la vida del país. Entonces ya salió un comunicado. Entonces, a raíz de ese momento hemos estado trabajando. Nosotros como cámara sí tratamos de desarrollar un poco la venta por internet, por redes, ya sea de libro físico, de contenido. Buscamos dar a conocer 80 diferentes sitios, desde grandes tiendas como Sótano, ¿no?, hasta librerías muy pequeñas o editoriales muy, muy, muy pequeñas que realmente podían vender libros por ese canal. Otro canal importante, como tú bien lo sabes, Marisol, que tuvimos muchos problemas con las ferias. Todas las ferias locales, las ferias de los estados, de acuerdo con las universidades, se cancelaron. Recurrimos a ferias virtuales, pero nos ha faltado experiencia, pero ahí vamos caminando para tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y han sido los diferentes recursos que hemos tenido como industria, ¿no? En realidad ha sido un año realmente difícil. Sí hemos sufrido una caída del 28-30% con respecto al año 2019, tanto en venta de gestos como en facturación. Claro, sí, obviamente eso es algo que se ha venido vislumbrando y yo me he dado cuenta también de las distintas estrategias. Lo de las ferias no solamente, claro, no son las ferias internacionales, son nuestras ferias locales que aportan también un porcentaje importante para la venta, por ser también el punto de encuentro del lector común y corriente con los libros, ¿no? Que esa es otra parte de la importancia de las ferias, de la que luego quisiera. Y ahora le haría esta misma pregunta a Hugo, pero en global. Hugo, ¿cuál es este panorama? ¿Cómo has ido viendo lo que ocurre desde principios de marzo a la fecha a nivel global? ¿Cuál ha sido la situación de la industria editorial en los generales? Gracias, Marisol, y déjame comenzar por agradecerte esta invitación y además felicidades por este gran esfuerzo que están haciendo en la FIL de Guadalajara, a pesar de haber tenido que cancelar la parte presencial de la feria, de mantener todavía este formato virtual. Sé con gran esfuerzo y muchas felicidades por ello. Es un esfuerzo muy importante para todos los editores. Bueno, pues nada más para poner en contexto, y te agradezco también la presentación que hiciste y acerca de la Unión Internacional de Editores, mencionar que en efecto la Unión Internacional de Editores es la mayor y más importante federación de asociaciones de editores en el mundo. Tenemos 83 asociaciones miembros de la Unión Internacional de Editores, así como la CANIEM, en 69 países diferentes, y a través de esas 83 asociaciones representamos los intereses de miles de editores en todo el mundo, en foros internacionales, y además también vamos a estas asociaciones en sus países. Y como tú decías también, efectivamente, esto nos tomó completamente por sorpresa. No había manera de que alguien se hubiera podido imaginar lo que íbamos a estar pasando. Incluso cuando todo esto empezó, recuerdo que también empezábamos a decir, hombre, y estábamos muy en contacto con nuestros colegas chinos en aquel entonces, que fue donde empezó, y dábamos ahí y apoyo, y decíamos, bueno, lo bueno es que están allá muy lejos, ¿no? Pero yo francamente no pensé que se fuera a convertir en un tema como lo que estamos viviendo, ¿no? Digo, eso no lo hubiéramos podido, ni siquiera empezó en China. Decía, bueno, ya lo tendrán bajo control, y efectivamente en China fue de los países que lo logró controlar todavía pues bastante rápido. O sea, recordemos en aquel entonces en China, recuerdo cuando empezamos un poco a comunicar lo que estábamos haciendo en la Unión Internacional de Editores, yo decía, oye, pues China llegó a tener, si no me equivoco, 80,000 casos en total acumulado, y decíamos, no, hombre, es muchísimo. Bueno, Estados Unidos trae 100,000 al día, en un solo día. Entonces, bueno, ese ha sido el tamaño de la explosión de la pandemia. Y bueno, lo que nos propusimos en la Unión Internacional de Editores fue, por un lado, dar información a todos nuestros miembros, a los afiliados, acerca de lo que estaba pasando. Entonces creamos una base de datos de todas las iniciativas que estaban haciéndose en diferentes países, porque así como lo explicó Juan, y las iniciativas de la Cámara, en diferentes países las asociaciones estaban haciendo diversas iniciativas y nos parecía interesante comunicarlas.
nos parecía interesante e importante estar comunicados, en contacto, mantener a toda la industria editorial a nivel global lo más unida posible durante estos tiempos, proporcionando información. Y una de las cosas que hemos podido ver a lo largo del tiempo es cómo también en los diferentes países ha ido variando. China, que fueron los primeros afectados, tuvo medidas muy restrictivas al principio, pero salieron bastante rápido y se recuperó la industria como bastante rápido. Y luego la afectación en diferentes países pues ha sido diversa. La verdad es que hemos visto, bueno, al principio en la mayoría de los países europeos, pues un cierre completo, incluso librerías, etcétera, pero fue interesante cómo en algunos países como en Alemania, por ejemplo, en mayo, después de que en abril estuvieron cerrados todos los comercios, en mayo dijeron, vamos a empezar a abrir algunos comercios, y uno de los comercios decretados esenciales en Alemania, que fueron los primeritos en abrir, bueno, obviamente además de alimentos, etcétera, y supermercados, fueron las librerías. O sea, las librerías volvieron a abrir en mayo, y en Alemania mayo fue un mes prácticamente comparable con mayo del año anterior. O sea, la verdad es que se recuperaron en ese sentido rapidísimo. Sin embargo, en estos momentos ya están teniendo que cerrar de nuevo. O sea, ahorita están en la segunda ola. Luego, por otro lado, está el tema también en donde hemos visto diferencias en cuanto a los apoyos de gobierno. O sea, los gobiernos han entrado a apoyar en general a las empresas, a las empresas que son la fuente de trabajo. En muchísimos países me enteré que decían, pues sí, aquí el gobierno nos paga la nómina de toda nuestra 70% o lo que sea. Yo decía, hombre, aquí sí en México sí está, Juan ya hablará más de eso, pero yo veía en un estudio de Deloitte que México está en una tabla en donde comparan países latinoamericanos, ya no hablemos de todo el mundo, ya no hablemos de Alemania o de Estados Unidos o de países latinoamericanos. México está en último lugar en apoyos de gobierno en general, no nada más a industrias culturales en general, en último lugar después de República. Y luego, bueno, por último, ya para dejar paso a que sigamos la conversación, el otro tema importante, como ya lo señalaban, pues todo el tema de las ferias, ¿no? O sea, la verdad es que Londres y París, por ejemplo, fueron las primeras afectadas, pues no tuvieron tiempo ni de reaccionar más que de cancelar. Otras ferias han podido empezar a hacer estos formatos virtuales. Han hecho un gran esfuerzo por llevar sus ferias a un formato virtual, pero todas las ferias alrededor del mundo se han tenido que cancelar. Bueno, inclusive una actividad muy importante para la Unión Internacional de Editores es el Congreso Internacional de Editores que llevamos a cabo cada 2 años y que este año estaba planeado para celebrarse en Lillehammer, en Noruega, y pues tuvimos que cancelarlo. O sea, cuando empezó todo esto en marzo, decíamos, bueno, nos encerramos durante abril y en mayo ya estamos normal otra vez. Y ahorita, bueno, estamos a noviembre y pues no se ve como, ¿no? No se ve todavía para cuándo. Así es. Gracias, Hugo. Bueno, pues yo creo que tú ya planteaste la pregunta para Juan, es decir, ¿qué ocurre en México? Lamentablemente tenemos los últimos lugares, no solamente en cuanto a apoyos gubernamentales para la industria del libro, de la lectura y demás, sino también los últimos lugares cuando se habla de como capacidades lectoras o como poblaciones lectoras, y muchas encuestas nos arrojan que estamos en los últimos lugares de América Latina. ¿Cuál es la situación hoy en día, Juan? ¿Cómo se ve desde la CANIEM? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, con respecto hablando un poquito primero de los apoyos que no tuvimos del gobierno federal, por lo menos se solicitaron al principio de la pandemia, me acuerdo el 19, no, por ahí del 20 de marzo sacamos un desplegado solicitando apoyos muy simples para la industria editorial, con respecto a los impuestos, con respecto a los préstamos, y la verdad no tuvimos ninguna respuesta de parte del gobierno. Esperamos abrir en conjunto con la Concamina, a ver en qué a la cual pertenecemos, a ver en qué iba a ayudar el gobierno. Y la realidad es que no hubo ninguna propuesta parte de las autoridades federales
para ayudar a la industria editorial, ni a la industria librera, ni nada. Entonces decidimos pues, irnos por la libre, como digo yo, y comenzar a hacer acciones, como mencioné esta, de buscar sitios de internet, hacer un ataque a la piratería, grupos de bajo, varias acciones que hicieron, algunos editores se pusieron juntos para buscar mejores apoyos entre ellos, hacer que el público en general los ayudara, hicieron una serie de descuentos a sus libros, como fue Era Sexto Piso y Almadía, no sé si recuerdan que sigue funcionando. Y hubo varias campañas que hicieron los editores, libreros, por ellos mismos para de alguna manera ayudarse en este sentido. Creo que nos acostumbramos y creo que así va a seguir. No se vislumbra que en el corto ni en el mediano plazo tengamos ninguna ¿cómo se llama? Ayuda por parte del gobierno. Todos los programas de bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, ninguno de ellos está caminando, a ninguno se le ve futuro, ni la Secretaría de Educación, ni la Secretaría de Cultura. Pues mira, acostumbrarnos a trabajar en ese sentido y con nuestras propias armas tratar de sacar esto adelante. Con respecto a los países de Latinoamérica, México está en segundo lugar de títulos editados, nos gana Brasil, pero en ventas nos ganan Brasil, Argentina y Colombia. Entonces en ventas estamos en el cuarto lugar, es una situación muy rara, siendo el país hispanohablante más grande del mundo, ¿no? Ni hablar de España, que saca muchísimas novedades. Entonces, en ese sentido estamos participando en toda los gremios, en todas las que se puedan a nivel América, pero sí ya no estamos en primer lugar como fue en alguna época que éramos en primer lugar en Argentina, ¿sí? Tenemos algunos gastos, tengo algunos datos, el gasto estimado per cápita en compra de libros, por ejemplo, en Argentina es de $11, Brasil 7, Colombia 4.39 y nosotros 3.9. O sea, estamos en cuarto lugar per cápita de inversión personal en libros, ¿sí? Entonces, lo cual nos sitúa en toda esta problemática. Así es. No sé. Bueno, estás dando información importantísima, pero algo que sí me llama la atención es que finalmente a lo que lleva la falta de apoyo, pues es a buscar estrategias para sobrevivir como industria, para sobrevivir en todos los niveles. Hablabas de las editoriales independientes, de algunas editoriales independientes que buscaron estrategias para hacer frente a todo esto de la falta de apoyo, por un lado, pero también de la falta de espacios de venta de libro. Y yo quisiera preguntarte, Hugo, ¿cómo se ve eso en el panorama mundial? ¿Qué estrategias tú has visto que han funcionado en librerías, que han funcionado en ferias de libro, para justamente salir de esta crisis? Coloquialmente se dice que de todas las crisis uno sale fortalecido. Yo no estoy segura que de esta crisis salir fortalecidos como humanidad, no me queda muy claro. Pero bueno, seamos optimistas y pensemos que vamos a salir fortalecidos. ¿Qué estrategias tú has visto a nivel internacional que pudieran aplicarse en México, que pudieran prevalecer a pesar de que ya ojalá en 2021 se logre domar este monstruo invisible llamado coronavirus, ¿verdad? Pero ¿qué podemos tomar como aprendizaje en cuanto a esas estrategias de otros países? Gracias, Marisol. Pues yo creo que una de las cosas que pudimos ver a la hora que fuimos preguntando en diferentes países qué se estaba haciendo es que, bueno, yo en lo personal, no sé si sea correcto decir, me llevé una sorpresa, pero la verdad es que sí, de poder ver todo lo que se estaba haciendo, lo innovadores y lo resilientes que estaban mostrando ser los editores en los diferentes países fue impresionante. La verdad es que hubo muchas cosas. En la Unión Internacional de Editores tratamos de fomentar y de mencionar esto en diferentes países, el que teníamos que tratar de salir adelante de esto y bueno, hay que pensar positivamente y sí creo que saldremos algún día fortalecidos de esta situación. Y lo que decíamos es hay que hacerlo unidos, no nada más los editores de todo el mundo, sino además toda la cadena de valor del libro y en este caso particularmente apoyándonos con nuestros autores, con los libreros,
Entonces, hubo muchos ejemplos de cómo los autores que también están siendo afectados, porque tampoco están pudiéndose, hay muchos libros que quedaron en suspenso, la publicación de novedades, que están viendo reducidas el pago de sus regalías por la disminución de ventas prácticamente en todos lados. Pero los autores también están trabajando muy de la mano con las editoriales en todo el mundo para presentación, para webinars, para hacer estas presentaciones ahora de manera virtual, de la mano con los libreros también, en donde pues hemos visto también ejemplos pues muy interesantes, caray, como estábamos conversando también en una plática que tuvimos con el presidente de la Federación Europea de Editores, cómo también había visto ejemplos de cómo los libreros, incluso los libreros además con una competencia muy importante por parte del gigante que representa Amazon en esta venta por internet de libros, que muchas librerías montaron, si no la tenían, montaron rápidamente también su tienda en línea, y luego para poder llevar libros, bueno, a veces los libreros en Europa salían en bicicleta, en patineta, como pudieran, salían a entregar los libros. Entonces, bueno, de alguna forma, pues muchos ejemplos de cosas que se fueron haciendo en diferentes países. Un ejemplo que me pareció muy interesante también de una campaña de estos apoyos a los que me refiero, de toda la cadena de valor del libro, entre autores, editores, libreros, fue una campaña que sacó la Cámara Colombiana del Libro, en donde la Cámara Colombiana del Libro hizo una campaña de recaudación de fondos para pagar sueldos de empleados de librerías. O sea, ya no para beneficiarse o para apoyarse los editores, sino precisamente para apoyar al canal de ventas que estaba sufriendo mucho y tuvieron mucho éxito. O sea, era una campaña pues, para recolectar fondos de donativos voluntarios de la gente. Tuvieron mucho éxito y pudieron pagar durante un tiempo sueldos de empleados de librerías pequeñas en Colombia. Entonces, bueno, pues son ejemplos realmente pues, muy alentadores de cómo de alguna forma nos hemos venido apoyando autores, editores y libreros en toda esta situación a lo largo del año. Sí, además... Marisol, nada más sí, a ver, Juan. Sí. Quisiera complementar que nosotros en la Cámara, viendo también la situación por la que estábamos pasando, lanzamos un premio a las mejores campañas, varios premios, pero uno era las mejores campañas comerciales que tenían algunas editoriales. Y la respuesta fue enorme. El premio se entrega el día 12 de noviembre, de hecho. Recibimos más de 20 propuestas de campañas comerciales específicas que se están haciendo, de CITLI, de Artes de México, uno que se llama Libros Regios para Todos, que fue muy local en la ciudad de Monterrey también, que organizaron los editores independientes, hicieron una campaña, el Sótano hizo una campaña. O sea, fue realmente maravillosa la apertura que tuvimos y la convocatoria a este premio. Sí, fue una respuesta muy, muy, muy padre, la verdad, muy bonita. Me adelantaste un poco la pregunta, pero por ahí iba, porque lo perdón. que yo quería preguntarte, no, qué bueno, de esto se trata este diálogo, que interrumpamos y que sea totalmente fluido. Perdón. Mi inquietud es, no una inquietud que yo conozco, pero lo quiero que lo hablemos. ¿Cuál es la relación de la CANIEM precisamente con las librerías? Porque además, un tópico del que se habla y se ha dicho N veces, Juan, Hugo, tú también lo sabes, es que en México como país hay menos librerías o menos puntos de venta que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona o que en Buenos Aires, no sé cómo esté la situación en Buenos Aires hoy en día, pero la situación de los puntos de venta de las librerías en nuestro país es verdaderamente lamentable. Esto es un hecho. Entonces, ¿cuál es la relación de la CANIEM con las librerías? ¿Hacia dónde se vislumbra que podría fortalecerse esta relación por lo que nos estás contando? ¿Qué se puede hacer desde los distintos ámbitos de la cadena de libros para fortalecer las librerías? Mira, nosotros estamos donde vimos el programa de piratería, quitar el retractilado voluntario quien quisiera, darle seguimiento a la ley del libro, que seguimos impulsando el cambio a 36 meses. Entonces, una de las situaciones positivas ha sido una relación muy estrecha
entre editores y librerías que no existía. Yo no me acuerdo nunca haberme juntado con los libreros de una manera frecuente para tratar temas comunes, para ver problemáticas, altas y bajas, pero creo que el resultado es una gran relación que tenemos ya los editores con las librerías, y el producto de esta relación también es todas la convocatoria que hicimos al premio, donde participaron todas, muchísimas librerías. Estamos hablando con la con la FILIG de la Ciudad de México, que también se canceló. Sin embargo, en 20 librerías logramos también que se hiciera una especie de FILIG, no sé si me explico, que tuvieran un área de la feria infantil y juvenil, especialmente durante los días que dura la feria del libro infantil y juvenil. Y estamos tratando inclusive en la Ciudad de México de hacer algo, y en toda la República, a la luz de la FIL, ¿sí? Que aunque la FIL va a ser virtual, pues estamos tratando de que las librerías tengan un área con muchas novedades, que se pongan de acuerdo con los editores, para todas las novedades que se manejan en la FIL se puedan manejar a través de las librerías físicas en toda la República Mexicana. O sea, la relación es magnífica, sí, ha sido un cambio drástico a raíz de la pandemia. Pues sí, son las enseñanzas que nos puede dejar este año, del que tendremos que sacar algo bueno. Yo creo que no todo puede ser tan negativo como para tirarse al suelo y ponerse a llorar, sino más bien ver, bueno, pues esto nos está poniendo en jaque, pero justamente es cuando tenemos que hacer estrategias de colaboración, sinergias de trabajo, por ejemplo, no solamente de la industria editorial mexicana, sino la industria editorial en el mundo en general. ¿Qué tipo de sinergias podríamos tener, Hugo, con el resto de las industrias del mundo? Es decir, estos aprendizajes a qué nos llevan en términos de la colaboración entre distintos países. Bueno, como decía, sí, hemos estado comentando la importancia de esta colaboración entre diferentes países, no solamente de los editores de estos países, sino todo lo que hemos venido haciendo. Y esto, pues qué padre esto que mencionas, Juan. Creo que es un buen ejemplo también de lo que hemos venido haciendo en diferentes países, de cómo los editores pues se han estado apoyando, han estado colaborando con autores y con libreros. Nosotros, por nuestra parte, en la Unión Internacional de Editores, trabajamos muy de la mano también con nuestras contrapartes. Hay una organización internacional también de autores, que es la International Authors Forum, con quienes trabajamos muy de la mano también, y una organización internacional también de libreros, con los que también estamos trabajando y tratando de ver qué tipo de estrategias podemos hacer. Hicimos inclusive también hace algún tiempo un panel conjunto en donde hablamos de los diferentes retos que estamos enfrentando y de las estrategias que estamos siguiendo. Hicimos una serie de entrevistas con diferentes actores clave en diferentes lugares del mundo. Todas esas entrevistas están en la página de internet de la Unión Internacional de Editores. Y me parece que es muy importante, así como lo señalaba Juan, de cómo lo que ha hecho, lo que nos ha también llevado un poco, lo que nos ha permitido todo este tema de la pandemia, pues es a tener este acercamiento, como ha habido también, y una muy estrecha colaboración con librerías, y de la misma forma también con autores. Y otra de las cosas, además de la colaboración que estaba recordando, y hace un ratito recordaba de cosas que hemos hecho los editores en todo el mundo, que también me parece impresionante, que a pesar de la disminución de los ingresos, a pesar de las dificultades, hubo muchas editoriales que optaron por subir materiales y parte de sus materiales digitales en línea de manera gratuita para investigadores, bueno, de todo, libros académicos. Uno de los sectores que internacionalmente, y no sé muy bien, Juan, cómo está la situación en México, pero me imagino que ha de ser similar, pero uno de los sectores más afectados a nivel internacional por todo esto fue el sector educativo, de editores educativos. Y a pesar de haber sido de los más afectados, pues sacaron estrategias para brindar esos materiales durante un tiempo limitado de manera gratuita. O sea, la verdad es que la respuesta de la industria ha sido ejemplar a nivel del mundo. Pues, Juan, ¿qué tienes que decir sobre esto? En el caso de México, nosotros apoyamos mucho a la Secretaría de Educación a través de la CONALITEC, poniendo gratuitamente libros, contenidos digitales para que pudieran los niños continuar teniendo las clases, ¿no?
Pero obviamente me imagino que la venta del libro educativo también disminuyó drásticamente, porque nosotros nos acordamos, bueno, Calculamos un vía 40%, castellano, ¿no? ¿Cuánto, perdón? como un 40%. Claro, Sí, al no o haber sea, colegios, había, estar cerrados no hay manera de promover. No, al claro, no haber librerías, no hay por donde vender, entonces sí fue un golpe muy duro. sí, hay meses que todos sabemos que las librerías dedican una muy buena parte de sus escaparates, de sus mesas para el libro educativo, para el libro de bibliografía obligada, y que es una parte importante de sus ingresos, que también disminuyó para las librerías, y por supuesto, esto es una reacción en cadena que llega a los editores y, como mencionaba Hugo, a los autores, porque al no haber regalías, pues les va a pegar directamente, a lo mejor no les pega justo este año, sino les va a repercutir durante los siguientes años también, porque las regalías se van pues así repartiendo, ¿no? Se van prorrogando. No sé si ustedes alcanzaron a leer un artículo, bueno, un artículo que escribió Guillermo Chabelson, Guillermo, editor de muchos años, argentino, y ahora agente literario, que fue un poquito polémico, ha sido un poquito polémico, porque él dice que ya no va a poder ser, el mundo del libro va a tener que cambiar fundamentalmente a partir de ahora, y mucho tenía que ver con el número de ejemplares que se imprimen para calcular vender, porque él dice se tienen que llenar las librerías, aunque se sepa que no todos se van a vender, y el excedente, los que sobran, los ejemplares que pocos meses después serán destruidos, se considera una inversión en promoción, un lanzamiento del libro, y que, bueno, pues este esquema de grandes impresiones para distribuir y luego destruir va a tener que cambiar definitivamente a partir de la pandemia, porque estos títulos publicados dejaban un margen de ganancia menor, pero la hiperproducción editorial, estoy citando, cuantos más títulos se publican, más pequeños aportes contribuyen al total. Él habla de esta cadena de distribución del libro y de cómo la pandemia nos habla un poco de la necesidad de reducir tiraje, de reducir tiros y de distribuir libros con una logística completamente diferente. No sé si, le preguntaré primero a Juan, ahora a Hugo, ¿cómo Uh -huh. verías tú esta situación en la que todo el mundo sabemos que yo he trabajado mucho como editora de la tiranía de las novedades, porque si no tenías novedades parecía que no existías, y hay una Claro. tiranía de las novedades incluso en las librerías, donde el libro también es un producto perecedero, 3 meses no se vende, para afuera, y luego a ver cómo lo distribuyes, ¿no? Y esto nos Sí, dice Harrison que tiene que cambiar. ¿Tú cómo lo ves, Juan? sí, yo creo que está cambiando. Yo creo que ya está cambiando y va a cambiar muchísimo más. No sé exactamente hacia dónde irá, pero me queda claro que tanto las editoriales, los editores como las librerías tendrán que adecuarse a diferentes modelos. Se me ocurre el modelo de la impresión, de mandar nada más, de no tener bodega con libros, de mandarlos, imprimirlos in situ, perdón, ser mucho más, tener una relación muy diferente con los lectores. Creo que las editoriales tienen que ver, creo yo, que sus clientes son los lectores, no las librerías. Entonces, ver cómo se mejora esa relación con los lectores y a través de las librerías o de cualquier otro medio, sacar todo su catálogo. De que va a cambiar, tengo la seguridad de que no estamos muy claros cómo va a cambiar, pero día a día se ve cómo van cambiando las estrategias, las costumbres, la forma de comprar libros, la forma de leer, Kindle o lo que sea. Todo se va modificando. Yo calculo que en 2, 3 años, si nos volvemos a juntar, vamos a tener una sorpresa muy diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Estoy convencido de eso. De acuerdo. De acuerdo. Hugo, ¿tú cómo ves este panorama de la distribución, la venta del libro y esta sobreimpresión de ejemplares que luego tienen que llegar a destruirse? Porque yo creo que esto es algo que ocurre mundialmente, a lo mejor en los países de una manera o de otra. ¿Tú cómo vislumbras este panorama? Es interesante, Marisol, fíjate, había escuchado acerca del artículo de Guillermo y no he tenido oportunidad de leerlo, pero me parece interesante. Y creo que tiene además razón, Juan, en una cosa que también comentaba con amigos recientemente, en donde decíamos, bueno, una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia es aprender a vivir en la incertidumbre. Y Juan decía, bueno, pues es que no sabemos para dónde va a cambiar. Efectivamente, en este momento es muy difícil. Y alguien me decía, si alguien te dice, oye, el año que viene va a pasar tal cosa, no le creas, porque en este momento
es muy difícil hacer predicciones sobre qué va a pasar, tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre. Y yo creo que los editores a lo largo de muchos años hemos sabido adaptarnos a diferentes circunstancias, hemos sabido adaptarnos al cambio. Y creo que lo más valioso que tenemos es esta generación de contenidos cuidadosamente seleccionados, con calidad, filtrados de tanta cosa que hay circulando, ¿no? Porque luego cuando alguien dice, bueno, pues es que ya está Internet, ¿para qué quieres a los editores? Bueno, precisamente porque el 80% de lo que está en Internet ni es cierto y bueno, no sé si el 80, pero hay una cantidad muy importante de información francamente dudosa, ¿no? Circulando. 79, ándale. Entonces, la verdad es que sí, yo también coincido que probablemente habrá cambios. Una de las cosas que me han preguntado también es, oye, pues, ¿qué recomendarías, ¿no? En diferentes países, ¿no? Y yo decía, bueno, no creo que los libros impresos, a lo mejor hay cosas que sí van a cambiar en cuanto a los libros impresos. Yo sigo pensando que los libros impresos van a seguir, pero lo que sí es cierto es que muchas de las cosas que la gente ya se está acostumbrando más a hacer en un entorno virtual, a lo mejor después ya no va a ser obligado como ahora, pero ya nos vamos a ver acostumbrado a hacer una serie de cosas en el entorno virtual. Por ejemplo, aun cuando por supuesto, yo creo que nos hace falta las ferias de libro como un espacio en donde además nos veamos y nos demos la mano y nos demos un abrazo y conversemos frente a frente. Este tipo, por ejemplo, de foros virtuales, etcétera, yo creo que puede ir complementando más adelante también este tipo de actividades. Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas que en donde nos tendremos efectivamente que adaptar. Bueno, y decía también, y ahí me desvié, que cuando me preguntan que qué hacer frente a todo esto, que yo decía, bueno, los libros impresos van a continuar, pero si hay todavía editores, y sí los hay en muchas regiones del mundo, que todavía no se suben al entorno digital, pues ahorita es cuando. O sea, es la última llamada, ¿no? Para subirse al entorno digital. O sea, es muy importante y nosotros lo veíamos inclusive en la empresa, en donde decíamos, bueno, ¿qué hubiéramos hecho para enfrentar esto sin tener una tienda en línea, sin tener todos nuestros libros disponibles en formato electrónico, sin toda una serie de cosas que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo y que me parece que va a ser un complemento muy, muy importante también para la industria, pero que finalmente lo importante, como decía, van a seguir siendo estos contenidos que nosotros publicamos en un formato o en otro, con tiros mayores o menores, pero pues creo que los contenidos van a seguir siendo lo importante. Tocaste muchos puntos de los que quiero yo de alguna manera regresar. Primero, defender la labor del editor. Es como la gente que cree que porque con un celular puede tomar fotos, da lo mismo tomar una foto en un celular que la foto que toma un fotógrafo profesional. No es lo mismo. Fotografías hay por cientos, por miles, por millones, pero la foto la foto profesional no es lo mismo. Lo mismo que ocurre con un editor que trabaja contenidos, que trabaja no solamente la forma, sino también el fondo de cada una de esas publicaciones, y pues las pruebas nos lo dicen. Eso es un punto, ¿no? Yo quiero defender la labor de edición porque es mi carrera, porque es mi pasión, pero porque además se demuestra todos los días. Uno lee realmente textos en internet, en cualquiera de los formatos electrónicos que son verdaderamente desastrosos en cualquier idioma. En el idioma en el que uno esté, se da uno cuenta que no hay un cuidado no solamente del contenido, sino de cómo se expresa ese contenido, ¿no? Entonces, la labor del editor justamente en el mundo electrónico es más importante que nunca. Por otro lado, bueno, pues yo creo que desde hace, creo que por lo menos unos 10 o 20, casi 20 años, por lo menos unos 15 años, a mí misma me preguntaban si el libro impreso iba a terminar. Se hablaba del fin del libro, ¿no? Sí, ya migrar todo el formato electrónico, y hemos visto que no, que hay cierto tipo de publicaciones que sí han migrado a lo digital por, no sé, manuales de referencia, diccionarios, algunos periódicos que tienen un peso muy importante en el mundo electrónico. Pero hay una coexistencia de las publicaciones electrónicas con las impresas y, sin embargo, sí hay un gran aprendizaje este año de lo que va a coexistir. Estoy de acuerdo contigo en que no se puede hacer pronósticos. Que este año lo que nos ha enseñado es que no puedes predecir. No hay nada más difícil que predecir, porque viene la realidad y te da de golpes, ¿no? O sea, todo lo que pudimos predecir el año pasado,
es imposible de ver este año. No había manera de tener, yo no creo que haya ningún vidente que nos hubiera dicho esto va a ocurrir con la industria editorial. No lo creo, ¿no? Entonces no hay nada más complicado que predecir, pero Juan, entonces yo iría a partir de esto, sin pensar en que predigas nada, ¿cómo vislumbras el panorama de la industria editorial mexicana para el 21? Es decir, vislumbras a partir de datos, no de una suposición esotérica, sino a partir de lo que estamos viendo, ¿se recupera la industria editorial mexicana? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Y qué enseñanzas nos está dejando el mundo digital? Sí, gracias, Marisol. Yo nomás quiero retomar un poquito el tema de los editores, que es importantísimo para mí, y llevarlo al libro de texto que mencionaste hace unos minutos. En un libro de texto, tiene que haber un editor atrás de un libro de texto para que éste transmita los conocimientos de forma adecuada, de acuerdo a la currícula, al enfoque, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para mí el editor, y tú lo conoces también en el área del libro de texto, es imprescindible. No hay manera de hacer un libro de texto si no hay un editor atrás, un buen editor. Con respecto al futuro, yo calculo que hacia fin de año, si todo sigue igual y no nos cierran las librerías otra vez, que como ya es industria estratégica, espero ya no la cierren, se irá recuperando poco a poco. Va a ser un año muy difícil 2021. Sin embargo, sí vislumbramos que para hacia mediados de año, fin de año, estaremos más o menos igual que en el año 2019, en cuanto a ventas, en cuanto a todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero insisto, las reglas del juego van a cambiar. Las reglas van a cambiar, ha habido, las librerías independientes van a cambiar, se han unido con librerías de cadena, o sea, todo está cambiando tanto que yo espero el balance sea muy positivo para la industria editorial. Sí. Bueno, a mí me encanta ese positivismo, esa visión optimista tuya, Juan. ¿Será la misma visión que tú tienes, Hugo, a nivel internacional, esta visión de que las cosas se recuperarán? Yo no sé si tan rápido. Todavía hay una preocupación importante para el año que viene, pero esperamos que sí, poco a poco se vaya logrando. Lo que pasa es que, por ejemplo, al principio, que incluso pensábamos que esto no iba a durar lo que ha durado hasta ahora, decíamos, bueno, a lo mejor salimos más o menos rápido, y ahorita nos está dando una lección también, pues, de todo lo que puede durar esto. Hay ya también estimaciones de que probablemente los primeros meses del año que viene estemos más o menos en una circunstancia similar. Por eso mismo también incluso eventos importantes, masivos, ferias de libro, ya hay un par de ferias como Londres y París que ya anunciaron que van a posponer sus fechas para el verano. Entonces, piensan poderlas hacer presencial, o sea, eso ya sería también un logro poderlas hacer presencial, pero ya las están pensando de plano posponer para el verano porque están viendo que el primer trimestre va a ser muy difícil. Entonces yo creo que sí. Lo que pasa es que igual, por ejemplo, al principio, por ejemplo, en Europa, cuando se empezaba a pensar en mayo, junio, que ya volvían a abrir librerías y se estaba normalizando la situación, muchos de las asociaciones que son miembros de la Unión Internacional nos decían, hombre, la verdad es que pues ya las cosas como que van mucho mejor, etcétera, y de pronto ahora en el otoño están viendo la segunda ola, están teniendo que encerrarse de nuevo. Incluso lo que es de preocuparse es que en países, bueno, y sucede en la mayoría de los países de Europa, pero por ejemplo tengo ahorita en mente el dato de Alemania, que en Alemania en los peores momentos, en abril, traían cifras de diario de contagiados como de 6,000 y actualmente traen picos como de 11,000 en estos momentos en Alemania. Entonces están volviendo a encerrar y entonces no sabemos todavía qué impacto va a tener eso hacia el final del año, y yo creo que hacia el primer trimestre del año que viene, pero sí comparto también el optimismo de Juan en que se va a recuperar. O sea, esto se va a recuperar, vamos a salir adelante. No sabemos todavía cuándo, pero en algún momento nos acordaremos y diremos, ¿te acuerdas de la bronca esa que pasamos en aquel entonces? Y también creo que también vamos a ver y vamos a decir, oye, cómo han cambiado las cosas, ¿no? De aquel entonces a la fecha. Que va a cambiar Pues radicalmente, vas a ver. estamos casi llegando al final de esta mesa, pero yo me quiero quedar con esta visión
optimista de que vamos a salir definitivamente de todo este problema como humanidad, como industria editorial. Y antes de terminar, me gustaría una reflexión final sobre la importancia de las ferias de libros. Ya de alguna lo han ido diciendo ustedes dos, pero justamente, bueno, en un mundo en el que es más complicado viajar que antes, en un mundo en el que también es más importante que nunca volverse a encontrar, intentar abrazarse, ¿no? Porque el confinamiento nos ha llevado a esta necesidad del contacto humano, que no es nada más con un codo, ¿verdad? No es nada más un saludo de codo. Yo creo que se está demostrando la necesidad de regresar a las ferias de libro. A mí me gustaría una reflexión final de cada uno de ustedes sobre la importancia de las ferias de libro en general, ¿no? No de cualquiera de las ferias de libro. Juan. Pues mira, como tú sabes, a mí las ferias del libro me encantan. Creo que es el foro donde se reúnen toda la gente que quiere los libros, que les gustan los libros, interesada en los libros, más allá de la exhibición de los libros, de todas las novedades, de todos los programas académicos que se tienen, que son muy enriquecedores para todo el mundo. El encontrarte ahí con todos tus colegas, platicar otro tema de cosas, en mi opinión, enriquece muchísimo la feria. Y las ciudades donde se realizan las ferias, es importantísima para las ciudades, Guadalajara, Veracruz, la que sea, tiene el realizar una feria ahí, realza la ciudad, la ayuda desde un punto de vista cultural. La falta de librerías en México es importantísima, entonces las ferias en México de alguna manera sustituyen a la falta de librerías, donde todos los editores presentan todas las novedades que tienen y el público en general tiene acercamiento a las novedades de manera física. Yo estoy convencido que las ferias de libro también van a cambiar, tendrán una parte virtual, tendrán una parte de lo que quieras, pero no van a desaparecer, ni mucho menos, al contrario, se van a fortalecer con todo esto, porque hay como unas ganas ya de ir a las ferias como no tienes una idea. Sí, pero es lo Creo que sí tengo idea, Juan. Estamos todos en muchísima esa idea, necesidad que se haga con todo y el agobio que representa para ti la FIL. No, pero este agobio es un agobio bienvenido, es una adrenalina que vamos a extrañar como equipo, hablando a nombre del comité organizador de todos, del equipo que me acompaña, vamos a extrañar la adrenalina de ese encuentro. Claro. Yo sé que trabajamos de una manera exhaustiva, yo no digo de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 9 días, no. Realmente son días en los que el equipo no duerme, no come, pero para eso estamos. Ahora se ha trabajado muchísimo y el equipo ha entregado la piel, pero de otra manera, ¿no? Sin embargo, sí, tenemos una necesidad de las ferias como nunca. Y bueno, pues yo creo que también a nivel internacional, tú hablabas de Alemania, Hugo, y en Alemania hay ferias medievales que empiezan justamente prácticamente en la Edad Media o en el Renacimiento, ¿no? Son ferias milenarias, sí, que ese punto de encuentro con el libro es ancestral, y de repente uno de manera romántica quisiera imaginarse estas ferias de libro en aquella época, pienso en Frankfurt, pero en muchos otros países, donde se da este encuentro mágico entre un lector y un libro que no sabía que existía. Esa es otra parte de la magia de las ferias. ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? Definitivamente, Marisol, coincido contigo y coincido con Juan. A mí me parece que las ferias del libro juegan un papel fundamental en nuestra sociedad en general, digo, más allá además de la industria del libro, y creo que por dos aspectos muy importantes. Por un lado, porque permiten el encuentro de los profesionales del libro en donde nos permite tener este acercamiento, el encontrarnos personalmente en estos espacios, me parece que es fundamental. A lo largo del tiempo he venido comentando cómo ya estamos todos muy acostumbrados cuando luego, por ejemplo, me preguntan por qué voy cada año a la feria de Frankfurt. Digo, si ya seguramente me preguntan si ahí cerramos contratos. Digo, bueno, igual y tal vez no necesariamente lo cerramos allá, porque ya mucho se hace en un intercambio por correo electrónico, pero el encuentro con las personas es fundamental. Los seres humanos necesitamos reunirnos, necesitamos esos encuentros, y me parece esa parte fundamental. Y de la misma manera, pues también la parte con respecto a los lectores y en general lo que se han convertido las ferias del libro en verdaderas fiestas culturales, o sea, que no es nada más ir y meterse a un espacio donde hay libros, o sea, es toda una fiesta cultural
y me parece que eso también, como lo mencionaba Juan, enriquece muchísimo la vida cultural de una ciudad en donde se llevan a cabo este tipo de actividades, estas ferias. Entonces creo que efectivamente pues son y juegan, como decía, un papel fundamental las ferias del libro y bueno, pues nada más estoy pues ya ansioso de poder asistir otra vez presencialmente tan pronto sea posible a las ferias. Sí, así es, nunca lo virtual va a suplir lo presencial, va a suplir el abrazo, va a suplir la calidez de encontrarse a alguien, a lo mejor en un pasillo y no necesariamente en un espacio formal. Y mucho de lo que ocurre en las ferias ocurre extramuros, también eso lo hemos dicho mucho, porque hablando de Frankfurt, pues a veces en la noche, en un cóctel, encuentras a un escritor que no sabías que existía, te pones a dialogar con él y encuentras una nueva voz, o encuentras un editor y tienes un negocio, haces un negocio con un editor que tampoco sabías que existía. O sea, mucho del trabajo de los profesionales del libro no ocurre necesariamente en los espacios formales, en las mesas de derechos de autor, que también ocurren, por supuesto, ¿no? Yo les pediría una reflexión final para ya dar por terminada esta charla que agradezco muchísimo y que he disfrutado cantidad. Juan. Pues mira, mi reflexión final es que el mundo editorial o la cadena del libro existe y seguirá existiendo. Lo que pasamos es un bache, una pandemia de la cual tenemos que aprender y fortalecernos hacia el futuro, más que ya acabar con el luto, ya se acabó, y comenzar a hacer planes y situaciones que nos ayuden en un futuro a salir. Insisto, va a ser de forma diferente, no va a ser exactamente como lo estamos haciendo ahorita. Para mí las ferias del libro son importantísimas, importantísimas, importantísimas. Y por último, Marisol, más quisiera agradecerte la oportunidad que nos diste de platicar, de charlar entre amigos, y una vez más felicitarlos por el premio Princesa de Asturias 2020 que ganaron, merecido, a tope. Y Hugo, pues muchísimas gracias por compartir estos momentos. Gracias, Juan. ¿Hubo una reflexión final? Pues yo creo que me ha gustado repetir que creo que a lo largo del tiempo hemos malinterpretado a Darwin en el sentido de que luego pensamos que quienes sobreviven son los más fuertes o los más inteligentes, y eso no es lo que decía Darwin. Darwin decía que no necesariamente eran los más fuertes y los más inteligentes, las especies más fuertes y más inteligentes las que sobreviven, sino las que mejor se adaptan al cambio. Y en ese sentido, creo que los editores tradicionalmente hemos sabido adaptarnos al cambio de digital, al reto digital, hemos sabido adaptarnos a toda una serie de circunstancias y hemos salido adelante, y pues yo estoy muy positivo que, como decía, junto con otros actores fundamentales de la cadena, junto con autores y libreros, junto con las ferias del libro, por supuesto, vamos a salir adelante de esto, vamos a salir fortalecidos de manera cambiada, de manera diferente, pero saldremos adelante. Por mi parte, también, nuevamente, Marisol, felicitarte a ti y a todo el equipo de la FIL por el gran esfuerzo que están haciendo por llevar a cabo la FIL en formato digital, por el premio también Princesa de Asturias. Agradecerte esta invitación, y Juan, igualmente también muchas gracias también por este espacio. Igualmente, pues gracias a los dos, de verdad, un diálogo enriquecedor, un diálogo entre amigos y un diálogo del que se aprende muchísimo. Y yo me quedo con un mensaje de esperanza y de optimismo, y sobreviviremos y saldremos fortalecidos de esta crisis como el ave fénix. Vamos a renacer, no de las cenizas, porque no estamos en las cenizas, pero vamos a volar con nuevas alas. Muchas gracias a los dos, gracias a todos los que nos estuvieron viendo, que nos hicieron el favor de estar atentos a esta charla, y los seguimos invitando a continuar en los diálogos de la industria en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta edición especial 2020. Gracias a todos. Gracias, Marisol, gracias. Gracias. Hugo.